Día vamos a ver la segunda materia del curso, pronóstico de demanda, que vamos a ver un poco temas un poco más tácticos, un poquito más estratégicos, que son bien entretenidos, y en general esta materia es bastante entretenida. Se relaciona bastante con temas de computación que están saliendo actualmente, entonces pregunten lo que les guste. Yo conozco bastante respecto a temas de Machine Learning en general y lo encuentro súper interesante. Y al menos he trabajado en cervecería y papelera con predicciones de demanda y con temas relacionados. Ahí, como un tema de motivación, nosotros vamos a asumir que vamos a tener, ¿por qué nos interesaría hacer algún tipo de pronóstico de demanda? Nosotros vamos a hablar, por ejemplo, de estas chaquetas, estos chalecos que son peluditos, que vendrían siendo bastante buenos para el frío. Y nosotros vamos a tener un ejemplo en donde nosotros vamos a estar trayendo desde una distancia muy, muy larga, China, por ejemplo, a Chile, en un barco, vamos a traer de estas distintas chaquetas. Y nosotros no sabemos muy bien cuántas chaquetas traer. ¿Y por qué esto sujeta un problema? Porque si nosotros compramos demasiadas chaquetas y el verano es tan caluroso como el verano que tuvimos, perdón, y el invierno es tan caluroso como el invierno que tuvimos recién, que fue increíblemente caluroso, casi yo no utilicé estas chaquetas que son bien calentitas, vamos a tener muchísimas y no vamos a tener nadie que nos quiera comprar. Pero en el caso contrario, si es que nosotros compramos muy pocas y el invierno resulta ser muy frío, va a haber mucha gente queriendo comprar, pero nosotros no vamos a tener el stock suficiente para venderla. Y vamos a tener ciertas ventas perdidas, vamos a tener quiebres de stock, y vamos a tener un montón de otros problemas asociados, donde se pueden dar cuenta que tanto subestimar para abajo como para arriba me puede perjudicar en las ventas que yo debería estar realizando. Entonces lo que nosotros queremos hacer como motivación es tomar inputs, tomar data, tomar toda la información que nosotros podamos de alguna manera, meterla dentro de la licuadora que nosotros conocemos como la matemática y entregar finalmente un pronóstico. Entonces, nosotros vamos a ver, tratar de estudiar la demanda futuro de distintos productos y servicios, de servicios nuevos, de locales e instalaciones. Ustedes pueden predecir de casi cualquier cosa a medida que tengan la información y el juicio experto que requieren. Entonces, nosotros podríamos identificar cuántas personas van a ir en un vuelo, o cuántos aviones tenemos que comprar, por ejemplo, cuántas personas se van a estar moviendo en la línea 7 que van a instalar, o cuántas personas van a terminar yendo un Jumbo, cuántas personas van a tener comprando los distintos productos que yo voy a estar vendiendo dentro de mi Jumbo, etcétera, etcétera, etcétera. En casi todos los lados se puede hacer pronóstico de demanda y es uno de los problemas muy fuertes que tienen las empresas hoy en día. No están muy seguros cuánto vender, no saben si sobreestoquear o no saben si comprar menos. Y como les decía, hay varios motivos por qué estimar la demanda, por las capacidades que nosotros tenemos, por los distintos diseños de los procesos, saber dónde vamos a poner las ubicaciones finales, planificar los distintos recursos que nosotros estamos utilizando, y así como una de las más importantes que yo creo que es manejar inventario. Manejar inventario es generalmente muy caro y lo vamos a ver también en la clase de inventario. Entonces, saber cuánto nosotros vamos a tener que guardar para después pasárselo a las personas es súper, súper importante. Como cuánto producir, cuánto personal tener, cuántos recursos tener, cuánta producción adelantar, también los precios que nosotros vamos a cobrar y todos estos temas relacionados con marketing, que creo que, si es que no me equivoco, aquellos que son industriales aún no tienen esos cursos que son bien, bien interesantes. Y esto afecta distintas etapas de la cadena, afecta a los temas de finanzas y contabilidad, de la orden que nosotros tenemos que saber cuánto gastar en recursos, temas de marketing, porque si nosotros tenemos demasiados productos, vamos a tener que hacer campañas de marketing para tratar de venderlo y deshacernos un poco de las cosas, temas de operaciones relacionadas con cómo nuestra gente produce o cómo nuestra gente trabaja, ya que yo compré mucho, ya que yo compré muy poco, y temas de cómo el personal se relaciona en toda la cadena. ¿Dudas hasta ahora? ¿O comentarios? ¿Hay alguien que sepa de algún caso que haya tenido que hacer pronósticos de demanda? Si nos seguimos, ya hablamos un poquitito de los niveles de agregación, donde existe el horizonte temporal, las distintas áreas geográficas en donde nosotros estamos viendo los tipos de productos y los distintos segmentos de clientes. Y como habíamos hablado a principio de semestre, existen distintos niveles, que serían como estratégicos, un nivel más a largo plazo, bastante agregado. Yo estoy pensando en las ventas que yo voy a tener de aquí a los 2, 3 años. Los niveles tácticos, que son un poco más
a mediano plazo son menos agregados, y finalmente los niveles operativos. ¿Cuánto yo voy a vender mañana? ¿Cuánto yo voy a vender la próxima semana? Bastante detallado y tiene que ser más con harto detalle. Es súper importante saber cuánto yo voy a vender mañana, y voy a tener bastante más información de cuánto voy a tener mañana a cuánto yo voy a vender en los próximos 2, 3 años. Así como el área geográfica, los distintos productos y los distintos segmentos de cliente, nosotros podemos pensar en si nosotros queremos hacer el pronóstico de demanda de una comuna, quizá de una manzana, de una zona bastante pequeña, o de ciudades completas. Podemos hacer para cada una de ellas. Podemos verlo por distintos productos. Si nosotros trabajáramos en Soprole, por ejemplo, nosotros podríamos tener una demanda asociada a los distintos yogur que venden, a un yogur, o a la leche, o a los distintos productos que tiene, el majarate quizás. O yo puedo hacer todos los productos lácteos como una versión sumada, y puedo tomar decisiones estratégicas, de decidir con quién yo me contacto para conseguir la leche, con quién yo me contacto para conseguir el azúcar, con quién yo me contacto, etcétera, etcétera, etcétera. Y los métodos que nosotros vamos a explicar en esta clase van a ser los métodos cualitativos, que dependen de los juicios y del conocimiento experto que van a tener las personas dentro de las empresas, y los métodos que son cuantitativos, que poseen datos subyacentes, que utilizan patrones para predecir cómo la demanda se va a comportar en el futuro, y utilizamos un poco más de matemáticas. Y vamos a ver 3, que vamos a utilizar la serie de tiempo, los modelos causales, y cortamente vamos a ver los modelos de Machine Learning. También vamos a hablar un poquitito de simulación, pero vamos a tener una clase solo destinada a simulación. Un segundo. Ahí sí. Perdón. Como les decía, vamos a ver series de tiempo, modelos causales, vamos a hablar muy brevemente de Machine Learning y vamos a hablar un poquito de simulación. Respecto a los métodos cualitativos, que eran los primeros que les estaba mencionando, en general se requiere poca información, y en general lo toman personas. Toman ustedes, alguien que haya trabajado en la empresa durante muchísimo tiempo. El problema que tienen un poco es que existe muchísima incertidumbre. Tenemos que confiar en su criterio, y ellos se pueden equivocar, somos personas, cualquiera se puede equivocar, y lo tomamos un horizonte de mediano o largo plazo. Si a mí me dicen cuánto vamos a vender mañana, es un poquitito difícil. Un poquitito difícil. Si lo piensan, por ejemplo, en temas del clima, si yo quiero predecir cómo vas a encontrar el clima mañana, yo puedo tener cierta percepción o cierta idea de cómo se va a comportar, pero es poco probable que yo le achunte con una exactitud bastante buena, una exactitud que sea fantástica, o que sea tan buena como métodos cuantitativos. Generalmente esto se usa para productos que son nuevos, ya que como yo no tengo información respecto a cómo se va a comportar, yo voy a necesitar como yo no tengo data de cómo se va a comportar las ventas de este producto en el largo plazo, yo tengo que tomar ciertas decisiones, y son como un poco más al aire. Algunos ejemplos que incluyen los métodos cualitativos podría ser el juicio bien formado. El más básico de todo, y es confiar en la experiencia y la intuición de las personas, en donde tienen la característica que se usan mucho. Ustedes pueden pensar, lamentablemente, como no están como estamos en temas de pandemia, probablemente ustedes no tuvieron en taller 1 que hacer completada y hacer esas cosas que hacen los industriales. Pero generalmente uno se basa en la intuición de tratar de vender y de estimar cuántos completos va a vender, o de cuánta bebida va a vender y de cuánto de estas cosas va a hacer. Pero es súper fácil de hacer. A mí me dicen, yo creo que mañana voy a vender 100 completos, y voy a la vida y veo cómo me va. Si vendo la mitad de los completos, la próxima vez que yo haga una completada, ya voy a tener un poco de experiencia y voy a decir, quizás debería vender 50. O si se me vendieron todo inmediatamente, hago una planificación distinta y digo son más. Entonces es muy fácil pensar. El juicio bien formado es el más básico de todos. En temas de, otro ejemplo, podría ser los edificios de departamento. Es súper común que existen como estos gurús de la inmobiliaria, y ellos conocen cuáles son los barrios que son más atractivos. Entonces, yo creo que el barrio en Quilicura va a tener un boom en los próximos años, entonces nosotros deberíamos invertir acá. Pero eso se basa en el conocimiento, en conversar con personas que sepan, etcétera, etcétera.
Segundo, el método Delphi, es una versión un poquitito más metódica, en donde existe un grupo de expertos que se reúnen en varias sesiones a reconsiderar consenso respecto a preguntas de cuál es la situación que se enfrenta. Los integrantes responden completamente anónimas, hacen como un sistema de votación, hay un consejo y ellos deciden cómo se debería comportar. Es la versión del juicio experto, un poco más metódica, en donde en vez de ser una persona, se reúnen varios y es un comité que escoge finalmente cuáles son el comportamiento que va a existir. Entonces, análogo al juicio experto y análogo a todo lo que son los métodos cualitativos, se usa en la introducción de nuevos productos y en cambios tecnológicos. Obviamente tiene un costo un poco más alto porque es necesario coordinar a expertos que cobran por hora probablemente, y es un poco más difícil coordinarlo y pagarle su respectivo sueldo. Esto de acá hay un ejemplo, pero yo no lo tengo completamente claro. Aparece que es una empresa que requiere un pronóstico de venta de 5 años y posee una baja capacidad, lo que le hace difícil utilizar ventas con la información de demanda. Entonces habla de la participación de 23 vendedores, tiene datos de distintas ventas del sector y ventas de la empresa por distintos años, hace que conversen entre ellos para obligar a pensar en las distintas relaciones que existen entre los actores, y finalmente llegan a un consenso, que hay mucha dispersión al comienzo, pero converge un buen pronóstico. Y finalmente las encuestas de mercado. Esta es la encuesta de mercado, que se realizan paneles, cuestionarios y pruebas de mercado. No sé si ustedes lo han llamado por teléfono o han respondido alguna vez a alguna encuesta de mercado. A mí personalmente me han parado un par de veces en el supermercado y me han dicho, oye, ¿qué opinas de este comercial? ¿O qué opinas de este yogur en particular? Entonces ahí yo doy mi opinión, y ellos pueden saber un poco de si yo voy a terminar comprando o cómo se comporta la gente en general. De esta misma manera en marketing se hacen los distintos análisis de market share. Es decir, qué porcentaje de la población está comprando este producto en particular y cómo se debería comportar a largo plazo. Cuál es la percepción que ellos tienen o cuál es la intención de comprar que las personas poseen. Y finalmente la analogía de los ciclos de vida, en donde está estudiado esto, que los productos se comportan de fases similares. Existe una curva de adopción que va creciendo, posee una fase de maduración y finalmente el mercado se satura. Existen muchos productos, generalmente son los productos tecnológicos relacionados con celulares, que se comportan de esta curva y la curva pasa siempre. Si no pasa siempre, pasa muy, muy similar, donde hay un crecimiento exponencial, hay una fase de maduración hasta que se satura y terminan sacando el nuevo celular, el nuevo computador, el nuevo etc. Esos son los métodos cualitativos, que son de largo plazo, poseen una actitud regular, no capta puntos de cambio y tienen un costo medio bajo. ¿Alguna duda sobre los métodos cualitativos? Que yo creo que son bastante directos, bastante claros y no dependen de datos, sino que dependen de juicios de las personas. Entonces, obviamente no son tan exactos como métodos que podríamos utilizar utilizando un poco de matemática. ¿Dudas hasta ahora? A mí me queda una duda con el de encuesta de mercado. Eso no Sí. igual tendría como una parte quizás como cuantitativa. Sí, una combinación de ambos. Pero es lo que haces tú con los datos finalmente. Es que la idea de la encuesta de mercado es que también tú captas opiniones subjetivas de las personas para transformarlo en insights, en verdades ocultas. Pero sí, concuerdo contigo. Si nosotros hiciéramos un recuento de cuántas personas están comprando este celular, yo podría hacer cierto análisis matemático y ciertas predicciones a futuro que serían completamente cuantitativas. Gracias. ¿Alguien más? Y como les mencionaba, los otros que son un poquitito más interesantes a mi juicio y funcionan bastante mejor, serían los métodos cuantitativos, donde nosotros vamos a hablar de series de tiempo y de los métodos causales. Donde los métodos causales se separan existen las regresiones lineales, existen regresiones múltiples, los aquellos que hayan pasado por temas de aplicaciones de la estadística, si es que sigue existiendo ese curso. Modelo econométrico, métodos supervisados de Machine Learning, métodos no supervisados y simulación. Existen muchísimos. Y la gracia que tienen esto es que son métodos que utilizan datos históricos y los proyectan a futuro, pero padecen de un problema bien importante, que es
bastante difícil, y lo van a ver cuando tengamos el control 2 en 4 semanas más, que son muy de corto plazo. Hacer predicciones a futuro, generalmente los modelos empiezan a decaer un poco, empiezan a converger en líneas y no detectan también estacionalidades, tendencias u otros valores adicionales. Y para esto hay que tomar datos internos. Entonces, si yo trabajo en una empresa, a mí me gustaría saber cuántos son mis ventas, de cuánto yo me estoy abasteciendo, de cuánto yo estoy utilizando en general. Y no captan mucho los patrones de cambio. Entonces, temas como pandemia o temas como estallido social son muy difíciles de detectar e ingresar dentro de estos modelos. Entonces, como les mencionaba, muchas empresas tienen el problema de que ahora no están muy seguros cómo se va a comportar, porque nunca antes nos habíamos encontrado en un periodo post-pandemia. Entonces, las ventas se van a disparar, se van a mantener, van a crecer, etc. Un poco más difícil. Y acá les tengo un ejemplo de una serie de tiempo. Entonces tenemos, me dicen si ven. Tenemos algo que parece que creciendo, tiene unas curvas, tiene unas rayas. Es bastante extraña la curva, y no sé si alguien puede detectar algún elemento que se encuentra acá, como si nosotros la descompusiéramos. Tiende a subir, pero oscila. Tiende a subir y ya está oscilando. ¿Algo más? Es como un patrón. Es como un patrón, sí. ¿Puedo verlo? Y también yo, lo último que faltó, veo como unas rayitas, veo como unas oscilaciones, que quizá puede ser el patrón que estaban mencionando. Entonces yo la voy a descomponer. Y acá, y estas cosas tienen nombre, lo que nosotros estábamos mencionando. Hay una estacionalidad, hay un ciclo, hay distintas curvas que se están haciendo, hay un ruido, en este caso, que es de los distintos cachitos que aparecen acá, está la tendencia que está creciendo, este valor que ustedes están diciendo, y hay, bueno, y hay un nivel, que se refiere a que se mantiene constante. Entonces, estos son los conceptos que son bastante importantes respecto a la serie de tiempo, y dos de los que llaman más la atención serían el patrón de estacionalidad y la tendencia, en donde no sé si ustedes tienen algún tipo de ejemplo de algún producto o servicio que tenga estacionalidad. ¿Qué creen que se comporta, que tiene mucho en algún momento, muy bajo en el otro? Que tiene cerros y valles. La ropa. Los helados. Los helados tienen esta curva. Entonces tienen, cuando es verano, se venden muchos helados, y cuando es invierno no se venden tampoco. ¿Y me puedes dar el ejemplo que estabas diciendo con la ropa? La ropa de verano y ropa de invierno. Ropa de verano, ropa de invierno, perfecto. Lo que estábamos hablando al principio. La ropa de invierno no la vamos a estar vendiendo en verano, y las empresas se ajustan de tal manera de que eso no ocurra así. Hay otro que es súper interesante, que yo trabajé personalmente en ese, es la cerveza. La cerveza se dispara en el 18 y se dispara en Año Nuevo. Y deben vender cerca del 60-70% de todo el año, en la semana del 18 y en la semana de Año Nuevo. Venden casi completamente todo en la cervecería. Y la fruta, Constanza, ¿qué crees que sería en la fruta? Ah, sí, depende de los tipos de fruta. Sí, definitivamente, es porque algunas salen en verano y otras no salen en invierno. Sí, sería positivo que pudiéramos tener frutas de verano todo el año, y yo creo que de ahí estamos también penalizados por esos temas. Pero vamos, quedando razonablemente claro cuáles serían los distintos componentes que se encuentran dentro de una serie de tiempo, vamos a pasar a hacer un poco de notación. Ahí. Y nosotros vamos a tener lo siguiente. DDT va a ser la demanda observada en el periodo T. Entonces, DDT-1 va a ser la demanda que yo observé el periodo anterior, DDT+1 va a ser el próximo periodo, DT+2 va a ser el periodo siguiente, etcétera, etcétera, etcétera. FDT va a ser el pronóstico para el periodo T. Entonces, FDT+1 va a ser el pronóstico que yo voy a decir el periodo que viene. ADT, que acá la gente generalmente se confunde un poco, va a ser un nivel de promedio calculado. Va a decir, va a ser como una primera aproximación a lo que vendría siendo nuestro pronóstico.
Entonces después lo vamos a ver con un par de ejemplos que depende de la serie de tiempo que nosotros estemos utilizando, cómo se calcula la ADT y cómo se calcula el pronóstico final a partir del nivel del promedio calculado. Y el último vamos a tener EDT. Vamos a ver después un par más de notaciones que va a ser la diferencia, la demanda entre lo que yo predije. Si yo predigo 100 y ocurrió 101, mi error es de 1 y personalmente yo creo que estaría bastante bien. Entonces si si yo predigo 100 y mi error es de 200, y mi pronóstico es de 200, yo voy a tener un error de 100. Esto también se puede ver como valor absoluto, no importa mucho si está la demanda primero que el pronóstico, es para tener una cuantificación de cuánto vendría siendo el error total. Y generalmente se conocen las distintas demandas de periodos anteriores y se intenta calcular el pronóstico de demandas futuras. Generalmente se calcula el pronóstico de demandas que ya conocemos como para ver cuán bien está ajustando nuestro modelo, pero nuestra meta final vendría siendo predecir el futuro. Partamos con la más básica de todos, que vendría siendo el promedio móvil. El promedio móvil nosotros vamos a calcular nuestro A, que vendría siendo el nivel promedio calculado para el periodo T, como la suma de todas las demandas que yo tengo. Si yo tengo n demandas, de t más dt menos 1, más dt menos 2, etcétera, 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 hasta dt menos n más 1, partido por n. Como estos son n, vendría siendo un promedio total de mi demanda en todos los años. El ejemplo más sencillo es que si yo tengo 5 periodos, estoy considerando, ha pasado, y en cada uno son 100, es decir, 100 en el periodo actual, 100 en el periodo anterior, 100 en el periodo anterior, 100 en el periodo anterior, el promedio que voy a tener, el nivel promedio calculado de ADT, va a ser 100. Va a ser 100 más 100 más 100 más 100 más 100, dividido 5. Y nosotros vamos a decir, en el más sencillo de todos los casos, que nuestro pronóstico va a ser igual a nuestro nivel promedio calculado. Duda de este, el lejos el más fácil. Pasamos al siguiente. Promedio móvil ponderado. El comportamiento va a ser idéntico. Entonces va a ser ADT más un valor que depende de la demanda menos 1, la demanda menos 2, la demanda menos 3, la demanda menos hasta el primer periodo que nosotros estemos analizando. La única diferencia es que nosotros vamos a tener estos valores, WDT, WDT menos 1, WDT menos 2, etcétera, 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 hasta llegar al WDT menos n más 1. ¿Y qué significa esto? Es como una ponderación, es como un valor que me dice cuán importante es la demanda de ese periodo. Les voy a dar dos ejemplos. Bueno, primero voy a terminar de explicar esto. La suma de todos los WDT me tiene que dar 1. Entonces, la suma de todo lo que me está acompañando al final me va a terminar dando 1. Sería como funcionan los valores ponderados. Y de forma análoga al valor anterior, f de t más 1 es igual a a de t. ¿Y alguien me puede decir qué caso particular es el promedio móvil que vimos al principio de este? Lo voy a repetir. ¿Qué caso particular es este, el promedio móvil, del promedio móvil ponderado? Donde los pesos valen 1 sobre n. Cuando los W valen 1 sobre n. Es decir, cuando todas las demandas pesan lo mismo, nuestro promedio móvil ponderado va a ser idéntico al promedio móvil estándar. ¿Y qué pasa si mi W de t vale 1 y todos mis otros W de t menos 1, menos 2, menos x valen 0? Solo pesa la demanda que tenga el doble que no sé hacer. Entonces, ¿cómo va a ser mi pronóstico? Va a ser la demanda de ese periodo. Mi pronóstico va a ser, lo que yo tengo en el periodo siguiente va a ser igual a lo que yo tengo en este pronóstico. Si yo vendí 50, mañana yo voy a vender 50. Y pasado yo voy a vender 50. Bueno, y pasado yo reviso cuánto vendo ese día, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo se determina esa ponderación? Uno la escoge. Uno decide una que haga sentido. Entonces uno puede ser el 1 partido n, puede ser que estos valores que se encuentran más cercanos al periodo actual son más importantes. Uno la tiene que decir. Y uno va, generalmente la mejor manera de hacerlo es graficando estas cosas, que vamos a ver después un par de gráficos,
y se van dando un poco de cuenta cuáles métodos funcionan mejor que otros. ¿Dudas hasta acá, perdón? Entonces son los modelos de promedio móvil. Pasamos al primero, deslizamiento exponencial, en donde el deslizamiento exponencial nosotros vamos a decir que nuestra deslizamiento o suavizamiento también lo pueden encontrar exponencial, donde nosotros vamos a decir que nuestro promedio móvil ponderado, nivel promedio calculado, va a ser igual a un alfa, a un valor que depende entre 0 y 1, que nosotros vamos a determinar cuál es. Nosotros podemos entregarle distintos valores y evaluamos cómo se comportan las curvas. Va a ser un valor que va a depender de la demanda en el periodo, multiplicado por 1 menos alfa, multiplicado por el valor del nivel calculado que yo obtuve el periodo anterior. Es decir, cuánto yo obtuve el anterior y cuánto yo obtuve de demanda el periodo actual. Y esto va creciendo, es iterativo, va creciendo sobre sí mismo. A de t más 1 va a depender de A de t, y A de t depende de A de t menos 1, y A de t menos 1 depende de A de t menos 2, etcétera, etcétera, etcétera. Andrés. ¿Y cuál es la condición inicial de la T? ¿Cómo hacerlo? Puedes partir que sea idéntica a la demanda. Ok. Existen distintas maneras. Puedes decir que sea el valor promedio total, que sea el valor inicial de la demanda, que sea, etcétera, cosas que hagan sentido. Estas condiciones de orden uno las va definiendo a medida que va haciendo sentido. Puede hacer que tu primer ADT, en caso que tengas muchos periodos, sea 0, y que tu primer ADT sea igual completamente a la demanda, o la demanda con un valor. Ese alfa es constante o puede variar en cada periodo, es constante. Es constante, uno lo define. Existen ciertas herramientas en el solver que uno puede definir y tratar de minimizar los errores que vamos a ver cómo se calculan en un rato después. ¿Dudas del alisamiento exponencial? Porque vamos a pasar al alisamiento exponencial con tendencia. Le vamos a agregar una patita, ahora como les estaba diciendo. Por acá. Le vamos a agregar una patita adicional acá, en donde vamos a tener TDT, que va a ser la estimación de la tendencia en el periodo T, es decir, la tendencia, es decir, cuánto crece año a año. Y vamos a tener que va a ser alfa por la demanda total, más 1 menos alfa por alfa de t menos 1, más la tendencia de t menos 1. Este valor que se encuentra acá es lo que yo predije, un valor como nivel calculado que yo predije el periodo pasado, más lo que se supone que creció. ¿Se entiende? Es idéntico a lo que se encuentra anterior, acá. Alfa de dt más 1 menos alfa por a de t menos 1. Solo que acá, como yo le estoy agregando tendencia, yo le estoy diciendo cada periodo, mi nivel calculado está creciendo un cachito. Está creciendo un poquito, entonces yo voy a agregarle este valor a mi tendencia del nivel calculado. ¿Y cómo yo calculo mi tendencia? Lo calculo a partir de un valor, de nuevo, que vendría siendo un beta, que yo puedo determinar. Yo escojo, yo decido cuál es, y calculo cuánto es el nivel calculado del periodo actual, menos el nivel calculado del periodo anterior, es decir, cuánto creció a lo largo del periodo, más un valor que depende de la tendencia anterior. Entonces, yo no voy a pegarme saltos gigantescos, sino que yo voy a depender de cuánto crecí el periodo pasado y de cuánto estoy creciendo este periodo. Cuánto crecí los periodos pasados y cuánto crecí este periodo. Y finalmente mi pronóstico que yo voy a tener en T más 1 o en T más K, da lo mismo cuál sea el valor de K, va a ser mi nivel calculado más lo que se supone que yo crecí. Andrés. Ahí la tendencia T tiene como una relación lineal, ¿no? Como que asumo que afecta linealmente. Porque Sí, por eso digo como que T más K es K por T de T, ¿no? Sí, entonces si yo quiero calcular f de t más 1, yo voy a decir es a de t más 1 por t. Si yo quiero calcular f de t más 2, yo voy a decir que es a de t más 2 por t de t, etcétera, etcétera. Ya. Y así, mientras yo mejor calcule la tendencia en el periodo más posterior, yo puedo hacer predicciones mayores a futuro. Mejores predicciones a más largos plazos. Por eso le andaba diciendo que es un poco limitante en cuanto a periodo. Y otra duda con eso, porque si T de T va cambiando en cada T,
¿por qué no es más correcto decir que f de t más k es igual a t más la suma de t de t hasta t más k? F de... Porque t de t hasta el periodo lo t puede más hacer k. así. Sí, lo puede hacer de las dos maneras, Ah, ya. para que quede un poco más básico. La diferencia es que lo que generalmente se piensa, a decir verdad, es que uno considera mucho más el presente que las cosas que pasaron mucho ese tiempo atrás. Entonces que existe esa como variabilidad y uno descarta un poco la información que está atrás y le da más preponderancia a los valores que son más presentes. En este caso t de t en vez de t de t menos 7, lo que sea. A que yo me refería a la suma hacia adelante, como no los valores hacia atrás. Como si quiero ver el día 10 más ¿Sí? 5, el día 15, me paro en el día 10 y sumo el t del día 10, el día 11, el día... y así, en vez de Es multiplicar el k. que para este caso que te estoy mencionando, tú no tienes la información del t de 10, porque para el t de 10 tú deberías haber tenido el a de 10 y para el a de 10 tú tienes la demanda de 10. Ah, ya. Entonces, Ah, ya, dale, dale. como no tienes esa información, si nosotros, por ejemplo, estamos en el día 5 y queremos predecir el día 10, no tenemos la información de D10 para calcular esto, pero tenemos la información del día 5, donde nosotros podemos calcular el A de 5, el T de 5, y después decimos F de T más 5, que eso nos daría el día 10, F de 10 es igual a A de 5 más 5 por T de 5. Ya, ahí me queda más claro. Gracias. Profe, yo tengo una duda ¿Sí? que todavía no entiendo muy bien el significado de A. Es como un precálculo del pronóstico final. Ya. Lo estamos utilizando como una variable, como una variable en que nos permite calcular el pronóstico final, que nos permite agarrar temas relacionados como al nivel que estaba mencionando anteriormente. Que generalmente nos toma, el ADT toma valores de la demanda y valores relacionados con lo que ocurrió anteriormente. Es una patita más para ayudarnos a calcular el pronóstico final. ¿Sí? Y pasamos a la siguiente, que vendría siendo con estacionalidad, en donde nosotros ahora vamos a tener una estimación de la estacionalidad en el periodo T, y va a cambiar un poco cómo nosotros calculamos el ADT y el RDT. Entonces va a depender de la demanda del periodo más la estimación de estacionalidad en un periodo L. Es decir, si yo estoy diciendo que ocurren las cosas con estación de 12 meses, por ejemplo, eso que le estaba mencionando de la cerveza, del 18, el 18 se dispara la venta de cerveza, mi L vendría siendo 12 periodos o 12 meses. Entonces va a depender de ese valor. Y acá va a haber un valor multiplicado alfa por la demanda partido por RDT más DL, más 1 menos alfa por ADT, que es análogo a como se encontraba en el ejercicio del principio, o sea, en la presentación del principio. Y vamos a tener este valor de RT, que va a encontrar ponderado por un valor de gamma, por DDT partido ADT, es decir, cuánto evoluciona a lo largo de los años, en porcentualmente, más 1 menos gamma, por lo que creció el año pasado, por la estacionalidad del año pasado. Y lo que yo voy a tener finalmente va a ser una multiplicación entre el ADT multiplicado por el RT que yo calculé en el tiempo específico. Es decir, este valor de f de t más k siempre va a considerar lo que ocurrió la última vez que hubo estacionalidad. Yo voy a considerar, si yo estoy en el 18 ahora, va a considerar lo que ocurrió el 18 el año pasado. Va a ocurrir lo que el 18 el año anterior. Yo creo que verlo solo como fórmula es bastante complejo, entonces en la clase auxiliar que vamos a tener post vuelta del 18, voy a pedir que hagan un par de ejercicios de esto. De todas maneras, yo no lo siento tan interesante como temas relacionados como ARIMA o Machine Learning en general, pero les pido que les pasen un repaso bien breve de esto. Porque el último de los tres, de los que vamos a revisar, vendría siendo la combinación de ambos. La tendencia más la estacionalidad. Tiene el valor relacionado con la tendencia, con la misma fórmula de tendencia, el mismo valor de la estacionalidad, con los mismos valores de la estacionalidad, y combina ambas cosas. Es decir, en este valor que se encuentra multiplicado por el alfa, tiene DDT,
partido por RDT más L, y en este caso tiene el nivel calculado, más la tendencia que se supone que creció. Y mi valor pronóstico va a ser una combinación de ambas cosas. El nivel calculado que yo predije, más lo que se supone que creció, multiplicado por lo que me dice la estacionalidad que crezca o disminuya. ¿Sí? Voy a dejar que los auxiliares expliquen un poco mejor esto, porque siento que es mucho mejor con casos aplicados que estar viendo solamente la fórmula. ¿Alguna duda que pueda responder sin el ejemplo? Profe, ¿qué era la L? Es el periodo de la estacionalidad. Entonces les doy este ejemplo. Veamos que la línea azul son las ventas que efectivamente pasaron. Si ustedes se dan cuenta, en el periodo 12, en el periodo 24, en el periodo 36, en el periodo 48, hay estos pics, estos saltos. Podría ser la venta de juguetes, también podría ser. Los juguetes se disparan el Día del Niño y se disparan en Navidad. Entonces nosotros podríamos decir, son juguetes y se disparan cada 12 meses en Navidad. Entonces el L en este caso sería la distancia que se encuentra acá. 12 meses, 12 periodos. Gracias. En este caso, que es el primero que estamos viendo, vamos a ver cómo se compara el promedio móvil respecto a las ventas. Entonces, no sé si alguien quiere achuntarle, no tienen por qué motivo saberlo, de cuánto creen que el N del promedio móvil que se encuentra acá. El promedio móvil se calculaba como la demanda del periodo, de los N periodos anteriores partido por N. ¿Y cuánto creen que vendría siendo el N? No sé si lo viste o sabías o lo pudiste intuir, pero vendría siendo 3. Entonces quiere decir que cada valor que se encuentra acá, este que se encuentra, sí era 3. Por ejemplo, veamos este que se encuentra en 13, que es un pic que se encuentra un poco después del salto. Toma como promedio este que se encuentra acá arriba, este que se encuentra acá abajo y este que se encuentra acá en la mitad. Y decide que este valor que se encuentra aquí vendría siendo el promedio de esos 3. El siguiente. Toma el que se encuentra abajo, el que se encuentra arriba y el que se encuentra abajo y decide que es el promedio de los 3. Obviamente, 3 periodos una vez que pasó el pic, como no considera el pic, considera los que se encuentran únicamente abajo y esto disminuye nuevamente. Entonces así continúa realizando el promedio móvil. En este caso nosotros tenemos un aliciamiento exponencial en donde tomamos la demanda y el nivel calculado y nosotros vemos cómo está evolucionando con el tiempo. Y de manera análoga, toma de manera muy importante cuál es el valor que tomó el periodo anterior. Entonces, por eso existen estos saltos. Como este alfa de 0,3, voy a volver un poquito antes. Acá. Alfa vale 0,3, entonces va a multiplicar la demanda del periodo anterior, más 1 menos alfa, que vendría a 0,7, lo que yo calculé de nivel calculado del periodo anterior. Entonces, en este caso, yo voy a considerar cuánto fue el periodo anterior, más el nivel calculado de los periodos anteriores. Pero en caso que yo mi alfa no sea 0,3, sino sea un valor un poco más potente, sea 0,7, yo voy a considerar que es más importante mi demanda del periodo anterior. Y ahora se están dando cuenta que ajusta un poquitito mejor, al menos los pics los está agarrando bien, sin embargo está corrido por un periodo. Y eso es por cómo se ve definida la fórmula. Si nosotros agregáramos tendencia y cambiamos los distintos valores que se encuentran, nosotros podemos darnos cuenta que va a existir este crecimiento que va a ser constante a lo largo del tiempo, que no se nota tanto acá. Y finalmente nosotros le vamos a agregar estacionalidad, en donde va a encontrar estos pics, estos saltos que van a ocurrir cada estos 12 meses. Lo último, modifiqué un poco los valores relacionados con los parámetros, y acá está ajusta bastante bien. Entonces las cosas que vayan a pasar a futuro, yo razonablemente les creería un poco que van a ocurrir. ¿Dudas de series de tiempo? Lo importante... Dale. ¿Esos ajustes se hacen a mano, profe? La mejor manera de hacerlo es utilizando los errores de pronóstico, en donde son distintos indicadores que nos permiten saber si es que los datos no sirven, si es que el pronóstico es malo, si es que X, Y o Z. Entonces, como les había mencionado, el error que nosotros vamos a tener en el periodo T va a ser igual a DTT,
la demanda que yo calculé ese periodo menos la demanda que yo obtuve ese periodo menos el pronóstico que yo hice, va a ser el error que yo voy a tener. Y ahí nosotros vamos a tener un indicador que va a ser la desviación media absoluta, o MAD, Mean Average Deviation, que va a ser la suma de todos los CDT partido por N. Entonces yo me puedo dar cuenta cuán mal está el pronóstico y cambiar los indicadores acorde. Perdón, Andrés, te doy la palabra en un segundo. Hay dos más que vendrían siendo la media de error al cuadrado, que vendría siendo el mismo valor con el cuadrado, similar a cómo se calculan las regresiones, y la media de errores porcentuales absolutos, que vendría siendo el mismo valor, son los que dividimos por DDT y partido por N. La manera que uno calcula estos indicadores que estábamos mencionando anteriormente, es que yo puedo fijar, pensémoslo en un solver, pensémoslo en un Excel, yo puedo fijar, tengo en tres variables, en tres celdas distintas, mi alfa, mi beta, mi gamma, le puedo pedir al solver que me minimice el error de todos mis errores de pronóstico, es decir, de todas mis diferencias entre demanda efectivamente ocurrida y pronóstico, la suma de todos ellos, que vendría siendo el MAD, yo le puedo decir al computador, minimízame el MAD, sujeto que me puedes cambiar los tres parámetros de alfa, beta y gamma. Dime si ahí respondí tu pregunta. Sí, esa era mi duda, como por qué queda tan bonito. Pero claro, están ajustados. Están ajustados. Entonces la idea es que uno se meta a un solver, optimice minimizando los errores de pronóstico, y el computador nos entregue los valores que corresponden a los mejores valores posibles. Andrés, perdona, tenéis la pregunta. No, es que era justo esa. Súper. Entonces, solo para repasarlos de nuevo, desviación media absoluta o Mean Average Deviation es la suma de todos los errores de pronóstico partido por N. El root Mean Square Error es todos los errores al cuadrado partido por N. Y el MAPE es errores porcentuales absolutos partido por N. Es decir, el EDT partido de DT partido por N. ¿Alguien me puede decir cuál vendría siendo la diferencia? ¿En qué tipo de errores distintos me podría encontrar el MAD en comparado con el MCE? La única diferencia entre estos dos es que este tiene el cuadrado. ¿Qué cosas me podría encontrar el MCE más seguido que me encuentra el MAD? ¿Cuál era la pregunta? Tengo dos indicadores, el MCE, el medio error al cuadrado, y el MAD. Que la única diferencia vendría siendo que el MCE tiene un cuadrado acá, el EDT hasta el cuadrado. ¿Qué tipo de error o falla en los datos me podría encontrar más seguido el MCE que el MAD? Que los datos que estén más alejados van a tener mucha influencia por el cuadrado. Claro, así como estás diciendo tú, Benjamín, y como está diciendo Daniela, si yo me salto un pic, entonces hay una diferencia grande. Como la diferencia se me vuelve al cuadrado, me escala gigantescamente. Entonces, me muestra cuando hay errores muy grandes dentro de mis datos. Cuando hay diferencias muy grandes entre lo que yo predije y lo que efectivamente ocurrió. Cosa que el MAD no le entrega tanta ponderación porque no me está duplicando este valor. ¿Eso, dudas hasta acá? ¿De series de tiempo? A mí me gusta harto el MAPE porque siento que porcentualmente es mucho más fácil evaluar las cosas que como suma de valores. Es decir, tengo un error del 5%, es bastante intuitivo a decir tengo un error del 50 o 100. O cuando son al cuadrado de miles o 2000. Encuentro que el MAPE es el más fácil de interpretar. Eso. Pero los tres son útiles, los tres se usan harto. Y no solo en series de tiempo de estas, sino que en muchas regresiones y en muchos otros métodos existentes. Métodos causales, aquellos que hayan dado estadística,
probablemente lo conozcan bien, las regresiones, que dependen de un valor A constante, más un B por un XY, más cierto error asociado. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es pasando toda la información que se encuentra para la izquierda, o al revés, para la derecha, y tratar de minimizar este error. Entonces el error de mínimos cuadrados, vamos a tener una variable que es independiente, que va a ser nosotros qué queremos utilizar como información para predecir, y nuestra variable dependiente vendría siendo la cantidad de productos que nosotros estamos vendiendo, la cantidad de servicios que nosotros estamos ofreciendo, la cantidad de X, Y o Z. Esto probablemente, todos dieron estadística, ¿verdad? No estoy perdido, los 3, 4 carreras que están dando este curso. O sea, creo que los que no son industriales damos solamente prueba y esta DIM, y ahí como que esto pasa medio. Pero en probabilidad y estadística DIM sin pasar regresiones, ¿verdad? Creo que Voy a no hacer, muy porque central, la voy a verdad. pedirle a los auxiliares que se las expliquen, porque son muy, muy importantes. Si nos sobra un poco de tiempo al final, podríamos tratar también de hacer un ejercicio. Las regresiones que siempre se construyen a partir de esta manera, no necesariamente solo tienen que depender de dos variables, A y B de X, y, o sea, B de X, sino que puede ser B1, X1, más B2, X2, más B3, X3, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la idea es minimizar siempre este valor de error, pasar toda esta información que se encuentra para la izquierda y tratar de que este valor, mínimos cuadrados, entre la diferencia entre lo predicho y mi combinación lineal que yo creé para predecir el valor, sea lo menor posible. Como les estaba mencionando, se puede extender un poco a formulaciones un poco más complejas. Puede ser una variable que depende de X1, X2 y X3. En este caso era la venta de periódicos. Depende de cuántos habitantes viven en una zona, cuántos son sus ingresos y cuán fuerte es la competencia. Entonces, no sé si me podrían decir, si es que esto fuera una regresión y esto fuera lineal, bien básica, ¿qué valores o qué signo creen que tendría cada uno de estos elementos? X1, ¿qué signo podría tener? Estoy escribiendo. ¿Positivo? Esperen, déjenme. Vamos a asumir que es A más B1 por X1 más beta 2 por X2 más beta 3 por X3. Entonces me dice, pregunto por el signo de B1, ¿cuánto debería ser? Positivo, Debería ser positivo. ¿Por qué crees que es positivo? porque mientras más grande es la cantidad de habitantes, podemos suponer que se van a haber mayor venta de periódicos. Claro. ¿Y para el beta 2? Lo mismo, Que por el mayor ingreso per cápita es más probable que la gente compre periódicos. claro. ¿Y el beta 3? Ese debería ser negativo, ¿no? ¿Y por qué? Porque mientras haya más competencia, deberían disminuir la cantidad de ventas. Exactamente. ¿Le hace sentido a todos? Por favor, díganme si no, porque encuentro que las regresiones son súper importantes. Bueno, le voy a pedir ayuda a los chicos también que pasemos un poco más de esto. Y respecto a estos métodos causales, es decir, métodos de regresión, que no solo pueden ser logic, pueden ser lo que sea, los van a ver un poco más a profundidad aquellos que tomen temas de marketing. Generalmente requieren datos, es súper útil cuando existen estas relaciones causales que son un poco más intuitivas, por ejemplo, las que estábamos mencionando ahora de nivel de ingreso, cantidad de personas o la cantidad de competencia que existe dentro de la venta de un periódico. Como todos los métodos que utilizan datos son de corto y mediano plazo y permiten identificar los puntos de cambio, son métodos que son más sofisticados, son caros porque eventualmente les van a tener que pagar a ustedes por hacerlo, y es fácil cometer algún tipo de error. Entonces se necesita mucho conocimiento, se necesita saber al respecto y se necesitan que los datos conversen con la información que finalmente está saliendo.
¿Dudas de los métodos? Perdón, de estos temas de métodos causales? Que hay más métodos causales, sí, ¿verdad? ¿Regresiones en este caso? Solo para dar un pincelazo, porque no lo vamos a conversar mucho, existen los modelos econométricos, que son sistemas de ecuaciones que son de regresión independientes que describen un proceso complejo. Son combinaciones de regresiones, combinaciones de valores que permiten alimentar un sistema de variables y un sistema de parámetros que termina entregando cuál va a ser los pronósticos finales. Estos permiten ser un poco más a largo plazo, pero son bastante difíciles y hay cursos solo asociados relacionados con econometría en caso que a ustedes les interese a futuro. Análogo a eso, también pincelazo, va a ser los métodos de Machine Learning, que si quieren los podemos conversar porque yo los conozco bastante bien, en donde las regresiones consisten en Machine Learning, pero existen árboles, existen Random Forest, existen Super Vector Machine, existen métodos no supervisados como son los vecinos más cercanos y existen las redes neuronales, donde son distintos, son nodos, por ejemplo, las redes neuronales que se van alimentando de información y van aprendiendo en el momento. Uno las va entrenando de tal manera que empiezan a predecir las cosas de mejor manera. Eso, si alguien lo quiere conversar esto, yo lo conozco súper bien, y hay un par de cursos bien interesantes que podrían tomar en caso que les interese todo este tema. Y por último, en simulación, uno simula valores, hace distribuciones de distintos valores, como nosotros lo hicimos con la beta en el control, o hace valores de lo normal, que nosotros lo vamos a ver un poquitito más a profundidad en la clase que vamos a tener de simulación, en donde nosotros evaluamos distintos valores, vemos cómo se comporta y tratamos de utilizar métodos de Monte Carlo o métodos de distribución para ver cómo se va a comportar a futuro la demanda que nosotros estamos prediciendo. Esto mucho se utiliza en el transporte. Si hay algún transportista, esto lo va a ver de lleno. Hay modelos de simulación en donde muestra cómo se comportan los vehículos en las calles. Hay temas de distribuciones en cadena, en donde uno puede ir entregando distintos elementos. Esto mismo que nosotros vimos de análisis de procesos se puede simular. Entonces uno puede generar modelos de tal manera que nosotros podemos ver yéndonos al control, cuántos clientes, cuántos pacientes están entrando al hospital, cómo se distribuyen por los distintos valores. Es posible hacer simulaciones, la computación nos permite hacer cosas fantásticas que son bastante interesantes. ¿Y por qué yo utilizaría los cualitativos o los cuantitativos? Porque yo utilizaría modelos de serie o Machine Learning. Tiene que ver con la sofisticación del usuario y del sistema, que no hay saltos bruscos, tiene que ver con los recursos que la gente tiene disponible. Es distinto el proyecto o la capacidad de planificación que tiene el mismo ejemplo que le estaba dando anteriormente, en taller 1, donde uno planifica una completada, es distinto los recursos y el tiempo que uno tiene a una empresa multinacional que podría estar realizando todas sus ventas en América Latina. Entonces, la capacidad que tienen ellos, recursos de personas, recursos de datos, recursos de tiempo y recursos de dinero, son muy distintos. Ahí entre el tipo de decisión hay un costo, obviamente, de hacer cada uno de los pronósticos, y a medida que yo voy gastando más recursos, yo puedo tener mejores pronósticos. Y ahí está el mismo ejemplo, Falabella contra un negocio chico. Falabella se puede dar el lujo de tener toda su área, que se llama el Centro de Analítica de Falabella, que deben ser unos 10 ingenieros, solo modelando cuánto van a ser sus ventas, cuánto van a ser los camiones que ellos necesitan, cuánto va a ser todo su tema de logística, etc. Y la disponibilidad de datos. Sin datos no podemos trabajar ninguno de los modelos que se presentaron después. Solo nos veríamos un poco obligados a trabajar con cosas que son cualitativas. Y los patrones de datos, si es que no son causales, si es que los datos que yo tengo no se encuentran muy relacionados con las cosas que yo estoy tratando de predecir, yo no puedo utilizar la serie de tiempo, yo no puedo utilizar las regresiones quizás, etc. Y algunas conclusiones, esa es la materia que vamos a ver hoy día. ¿Para qué estimamos la demanda? Lo revisamos. ¿Cuáles son los distintos métodos cualitativos y cuantitativos? Donde vimos la serie de tiempo y los métodos causales, le dimos una pincelada por varios de ellos. Quizá el que le dimos más énfasis vendría siendo el deslizamiento exponencial y los promedios móviles. Y finalmente, como muy pincelazo, también vimos criterios de elección. ¿Dudas? Como meta personal,
Siento que el alisamiento exponencial está un poco oxidado, y sería que los auxiliares le expliquen algunos de los métodos más modernos, relacionados con ARIMA. Se va a hablar esta materia, se va a hablar en el control 2. Y la idea que yo tengo pensada, al menos, sería realizar algún tipo de predicción utilizando un promedio móvil, un alisamiento exponencial, quizá con tendencia, quizá con estacionalidad, que eso se puede hacer en un Excel fácilmente, e idealmente algunos de los métodos que sean más simpáticos, que sea una ARIMA, que se utiliza harto en las empresas, quizá algo de Machine Learning podría ser entretenido, solo como pincelazo. Si ustedes inmediatamente se meten acá, Neural Network, es súper fácil encontrar modelos en caso que a ustedes les interesen, que explican. La información está toda disponible, me pueden preguntar cualquier cosa, y a esta altura, nosotros utilizamos probablemente Python, y algunos de ustedes Julia, esto ya está hecho, ya está importar resultados, básicamente. Entonces, como meta un poco personal, voy a intentar de que los auxiliares les expliquen esto a mayor profundidad, y tratemos de, al menos para temas de evaluación, tratar de hacer algún tipo de predicciones, algo que sea más entretenido. Eso. No sé si respondí con eso tu pregunta, Pedro. Súper. Profe, a mí me quedó una duda. Cuando nombraron eso de la condición de borde para el A, creo que era, ¿Ya? no me quedó claro por qué había que fijarla si tenemos como los datos anteriores, se podía como calcular o no. Es que la pregunta que hizo Andrés está relacionada a cómo yo calculo el primer ADT. Porque yo, la demanda la tengo, la demanda de los primeros periodos yo la tengo. Pero el primer ADT se calcula a partir de la primera demanda y del ADT anterior. Pero como yo no tengo una AD 0, yo puedo decir, mi primera ADT vendría siendo igual a la demanda. Ya. Entonces, ese sería el A sub T menos 1, ¿no? Sí, el A sub 0 no existe. Yo no tengo la demanda del sub 0. Entonces yo puedo decir igual a mi primera demanda, o yo puedo tomar otras condiciones de borde que te parezcan razonables. Ya, ahora sí. Gracias. ¿Eso alguna otra duda? Con respecto al control también me puedo quedar un rato. Profe, ¿Sí? otra duda con respecto al control. ¿Cómo se saca la capacidad del sistema? La capacidad del sistema es todo lo que... es todas las personas que están saliendo. Por cada como parte del proceso. Es que en este proceso terminan llegando a una sala final. Entonces creo... Ah, ya, y lo tengo que sacar como por hora. O como sí, la por totalidad unidad de de... tiempo, por unidad de tiempo, por la Ya. que sea. Bueno, muchas gracias. No hay problema. Y chao, chao a los que se están retirando. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Gracias. Chao, gracias, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien. Chao, que estén bien.